todos los que están acá son para Sí. Sí. Bien, me van a tener, si Dios quiere, en segundo año en una materia que se llama Introducción a la Arquitectura de Sistemas. ¿Sí? O sea, en segundo año van a estar conmigo. Y bueno, habitualmente me piden que hable con ustedes cuando ustedes están iniciando su carrera. Y a mí me gusta hablarles de algo que es importante, que creo que les hace bien a ustedes, ¿sí? Que les va a ayudar un poquito, sobre todo en el arranque. ¿Sí? 3 temas quiero cubrir y no les quiero quitar mucho tiempo. Tampoco estoy en condiciones de hablar mucho tiempo hoy, porque lamentablemente estoy con COVID, ¿sí? Y la salud me da poco tiempo para hablar ahora, ¿sí? Después me empiezo a congestionar y no voy a poder hablar mucho. Así que va a ser un resumen hoy. Les cuento 3 cosas importantes de las que les quiero hablar a ustedes hoy. Es una, ¿qué es la ingeniería de sistemas? ¿De dónde viene? Vamos a tratar de encontrar una definición, ¿no?, de lo que es la ingeniería de sistemas. A tratar de convenir qué es la ingeniería de sistemas. Lo segundo tiene mucho que ver con un tema que a muchos de ustedes los afecta, que es el tema de estudiar matemática, el tema de estudiar física, el tema de estudiar química, ¿sí? Si yo lo que quiero es programar, ¿por qué me quieren hacer estudiar matemática? ¿Por qué me quieren hacer estudiar física? ¿Por qué me quieren hacer estudiar química? Bueno, un poquito vamos a hablar de eso también, de dónde viene esa necesidad, ¿tá? Porque por algo está, no es capricho ni de los profes, ni de la facultad, ¿sí? Ni es que el que escribió el programa de estudios no tenía ni idea de cómo era el mundo, ¿sí? En realidad hay una explicación por la cual están esas materias, ¿no?, en la carrera, y bueno, me gustaría un poquito hablarles sobre eso. Sobre todo porque si ustedes en ningún momento llegan a verlo o nadie se los dice, ¿sí? Terminan con la voluntad en su contra, o sea, terminan sintiendo que están haciendo algo que no sirve para nada, y eso es totalmente negativo. A nadie le gusta hacer algo que siente que no sirve, que no le gusta, que no le divierte, que no le da ningún beneficio. Nadie quiere hacer eso. Nadie. Entonces, está bueno que por lo menos entiendan o conozcan las causas o las razones. Eso les va a ayudar a poderlo hacer mejor. Y finalmente, el tercer eje de la charla es, bueno, ¿qué hace un ingeniero de sistemas? ¿Cómo se desenvuelve laboralmente un ingeniero de sistemas o cuáles son sus posibilidades, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? Así que, bueno, esas son las 3 cosas de las que les quiero hablar, sin quitarles demasiado tiempo el día de hoy. Bueno, vamos a empezar un poquito por la ingeniería, ¿sí? Muchos vienen a estudiar ingeniería de sistemas por ahí con una idea un poquito romántica de lo que es la informática, de lo que es la computación, de lo que son los sistemas, de lo que es la tecnología, ¿sí? Digo romántica en el sentido de que está muy adornada, ¿no?, por la época, por los discursos, por la política, por las películas, ¿sí? Vieron las películas, siempre en las películas hay un hacker que se mete en cualquier lado y que no le cuesta nada, ¿sí? Bueno, hay mucho adorno, ¿no? Muchos piensan, bueno, yo quiero estudiar sistemas porque me gusta programar, ¿sí? Bueno, no está mal, ¿eh? Programar es una actividad muy importante, pero bueno, es solo una pequeña parte de lo que es la ingeniería de sistemas, la programación, ¿sí? La programación es uno de los últimos pasos del desarrollo de software, ¿sí? Que es algo muchísimo más complejo, ¿no?, que simplemente escribir programas, ¿no? Entonces, no están mal, ninguno de esos motivadores está mal, pero vamos a tratar de definir qué es en realidad un ingeniero de sistemas, o qué hace un ingeniero de sistemas, cuál es su trabajo, ¿no? Digamos, cuál es el cometido que tiene. Y vamos a empezar por la ingeniería en general, ¿sí? Vamos a hablar primero de lo que hace un ingeniero en general, ¿sí? La palabra ingeniero tiene distintas raíces etimológicas, o sea, quiere decir distintas cosas, no hay una sola etimología para la palabra ingeniero, ¿sí? Si uno la toma del inglés, en inglés, por ejemplo, el engineer no es lo mismo que el ingeniero para nosotros, ¿sí? En las culturas latinas, el ingeniero es el que está encargado del diseño y de la creación de ingenios, ¿sí? Eso es un ingeniero, por lo menos en la cultura latina.
En la cultura sajona, en Estados Unidos, Inglaterra, la palabra engineer tiene más que ver con la operación de fábricas y ingenios, ¿sí? O sea, el ingeniero en inglés es el que opera la fábrica. El ingeniero en castellano es el que diseña la fábrica. Un pequeño detalle, ¿sí? Bueno, un detalle que muchas veces genera confusión, sobre todo cuando uno habla o lee literatura de ese lado del mundo, ¿sí? El ingeniero es el encargado del desarrollo de ingenios, ¿sí? O el diseño de ingenios. ¿Y qué es el ingenio? Un ingenio es algo que genera, ¿sí? Un ingenio es una máquina o una planta que genera algo. Ingénere quiere decir que se genera, ¿no? Algo que se genera de adentro, ¿sí? Un ingenio sería en castellano un sinónimo de fábrica, ¿sí? Una fábrica, un ingenio. Un ingenio de azúcar, por ejemplo, una fábrica de azúcar. ¿Ah? Entonces, si extrapolamos un poquito la definición original de ingeniero, ¿sí? Hoy se puede decir que el ingeniero es alguien que se dedica a resolver problemas, ¿sí? Fabricar un ingenio o crear un ingenio, ¿sí? Es una forma particular de algo más general, que es resolver problemas, ¿sí? El ingeniero es una persona que resuelve problemas aplicados, ¿sí? Resuelve problemas de la vida comunes, ¿sí? De la gente. ¿Bien? A diferencia de un científico, por ejemplo, que también es una disciplina muy importante, el científico tiene otro objetivo, no tiene como objetivo resolver problemas, el científico tiene como objetivo buscar verdades, que también es muy importante, pero no es lo mismo, ¿sí? Una cosa es buscar una verdad y otra cosa es resolver un problema. ¿Está bien? El científico es feliz si encuentra una verdad nueva, o si descubre que algo que creía era mentira, también es feliz, ¿sí? Va a encontrar otra forma mejor de plantear lo que había planteado antes y estaba mal, y eso está bueno. Para el ingeniero se realiza cuando realmente encuentra la solución al problema, cuando realmente dice, bueno, había un problema y lo pudimos resolver, ¿sí? Había una cosa que nos complicaba y ahora no está más, ahora es más simple. ¿Sí? Entonces, podemos hablar en general de que el objetivo del ingeniero es ese, es resolver problemas, ¿sí? Y hay muchas ingenierías, obviamente. Después la ingeniería se diversifica en muchas especialidades, como está el ingeniero civil, está el ingeniero electrónico, está el ingeniero mecánico, está el ingeniero industrial y está el ingeniero de sistemas, ¿sí? Entonces, si nos dedicamos a resolver problemas, ¿qué tipo de problemas se dedica a resolver un ingeniero de sistemas? Bueno, un ingeniero de sistemas es alguien que estudia sistemas para buscar que estos funcionen de manera más eficiente y más eficaz. La eficiencia y la eficacia son los dos criterios generales con los cuales trabajan todos los ingenieros. O sea, ¿qué buscamos? Cuando decimos que queremos resolver un problema, que queremos que algo funcione mejor, ¿qué queremos decir? Bueno, generalmente nos referimos a que queremos que ande de manera más eficiente o más eficaz. ¿Sí? Más eficaz quiere decir con menor consumo. Perdón, más eficaz quiere decir que haga mejor lo que tiene que hacer. ¿Sí? Que lo haga mejor, que cumpla mejor su cometido. Que no haga cosas que no tiene que hacer también. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Una vela es eficaz para iluminar, pero una lámpara es más eficaz que una vela. ¿Por qué? Porque la lámpara ilumina mejor y porque la vela hace algo que no debería hacer, que es consumir el oxígeno, ¿sí? Entonces, en términos de eficacia, es negativo que la vela consuma el oxígeno. No es algo deseable que la vela se consuma el oxígeno de la habitación en la que estoy, ¿sí? Si mi objetivo era iluminarme, la lámpara es más eficaz. Una lámpara LED es todavía más eficaz, porque además de no consumirme el oxígeno, tampoco genera calor, que las viejas lamparitas incandescentes sí lo generaban, ¿sí? Bueno, en ese sentido hablamos de que son soluciones más eficaces, buscamos mayor eficacia. Eliminamos los efectos que no queremos, agregamos, ¿sí? O mejoramos lo que sí queremos. Eso es eficacia. Y eficiencia sí, ahora sí tiene que ver con el consumo de recursos. ¿Ah? Cuando decimos que algo es eficiente es que busca minimizar el consumo de recursos para resolver ese problema. Y esos son los dos criterios generales con los que un ingeniero trabaja. ¿Está bien? También hay una
forma general que distingue al ingeniero, por ejemplo, de los técnicos, ¿sí? Que también buscan solucionar problemas los técnicos, ¿sí? El técnico resuelve el problema porque busca la primera solución que encuentra y porque aplica las técnicas que conoce, ¿sí? Por eso es técnico. El técnico aplica técnicas, ¿sí? El ingeniero no se queda con la primera solución que encuentra, ¿sí? Un ingeniero combina por lo menos 3 soluciones o busca por lo menos 3 soluciones para el problema que se le planteó. Como mínimo, podría buscar más también, pero como mínimo hay que buscar 3. ¿Por qué? Porque con la primera solución con la que me quedo yo no puedo estar seguro de que en términos de eficiencia y eficacia yo encontré algo bueno. Si yo no tengo por lo menos 3 cosas para comparar, no sé. Si yo encuentro por lo menos 3 soluciones para el problema, después las puedo comparar y después puedo decidir por criterio de ingeniería cuál es la que más me conviene para este problema en particular. Y eso es lo que hace un ingeniero. En general todos los ingenieros hacen eso. Y esa es la diferencia que hay con, por ejemplo, con las técnicas, con la aplicación de técnicas y nada más. O sea, si ustedes son técnicos, a ustedes le dicen, bueno, arreglame tal cosa. Y ustedes van y la arreglan como pueden, aplicando la técnica que conocen. El primer camino que encuentren para arreglarlo, lo aplican y ya está, y lo arreglan. El ingeniero va a buscar por lo menos 3 caminos para resolver ese problema, ¿sí? Va a comparar los 3 caminos y va a decidir cuál le conviene en este momento en función de eficiencia y eficacia, y esa es la solución que va a aplicar. ¿Qué va a hacer? Va a aplicar alguna de las soluciones que conoce, ¿sí? Va a combinar las soluciones si es que le conviene, y eventualmente, pero muy eventualmente, podría crear una solución nueva. En general los ingenieros no inventan, porque para un ingeniero inventar es muy caro. ¿Sí? Imagínense un ingeniero civil que inventa un puente. ¿Ah? Inventa el puente, arma el puente, cruza un camión por el puente no resiste, el camión se cae al agua, el chofer se ahoga, y el ingeniero que dice, uy, me salió mal, vamos a inventar otro puente. ¿Sí? Sería terrible que se moviera así, ¿está bien? Para que no pase eso, y porque ya pasó además, o sea, no es que nunca se cayó un puente, ¿está bien? El ingeniero no va a inventar el puente. ¿Qué va a hacer el ingeniero? Va a buscar, ¿sí?, soluciones de puentes que ya existen. ¿Ah? O sea, alguien ya hizo un puente, ¿sí? Ya hay muchos tipos de puentes. El ingeniero, ¿qué hace? Estudia todos los tipos de puentes que hay. Y después dice, a ver, bueno, para cruzar un río, ¿qué tipo de puente conviene? ¿Sí? Y en función de la naturaleza del problema que tiene que resolver, va a aplicar las soluciones que existen. Con lo cual es muy poco probable que después su puente se caiga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está usando solamente lo que él puede aportar, sino que está usando todo lo que otros ingenieros antes habían aportado en el problema. ¿Sí? Y eso es muy importante de la ingeniería también. En la ingeniería es muy importante la colaboración, se colabora, ¿sí? O sea, todas las cosas de la ingeniería son colaboradas, siempre uno se basa en cosas que hicieron otros antes, y esto es muy, muy importante también que lo entiendan. El ingeniero de sistemas trabaja estudiando sistemas, ¿sí? Y un sistema es una cosa muy grande, o sea, la teoría de sistemas es una cosa muy amplia. ¿Sí? Un sistema se puede definir como un conjunto de entidades que cooperan para lograr un objetivo. Es una definición cortita y completa de sistema. Conjunto de entidades que cooperan para lograr un objetivo. ¿Sí? Lo que tienen que observar ahí es la palabra entidad, que entidad es una cosa muy abstracta. Entidad es algo que es. ¿Sí? Esa es la definición de la palabra entidad. Cualquier cosa que su mente pueda identificar es una identidad. Es una entidad, perdón. Es una entidad. Por ejemplo, cualquier cosa que tenga existencia material o no, cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar, que tenga una forma, que su mente de alguna manera le pueda dar una forma, y bueno, eso ya es una entidad. ¿Sí? Conjunto de entidades, ¿sí?, que cooperan, esto es importante, cooperan para lograr un objetivo. Es importante esto de que la relación entre las entidades es de cooperación en un sistema y que hay un objetivo. Si no hay objetivo, no hay sistema. ¿Sí? Entonces, tienen que estar las entidades, tiene que estar el objetivo y tiene que estar la cooperación también. ¿Sí? ¿Existen competencias en los sistemas? Sí, existen competencias en los sistemas, pero suelen ser efectos colaterales. ¿Está bien?
Les doy el ejemplo por la contraria, que es el más fácil de ver. Un partido de fútbol suelo usar como ejemplo. ¿Sí? ¿Un partido de fútbol es un sistema? Sí, es un sistema. Pero yo les dije que no había competencias o que eran efectos colaterales, y sí. En la definición del partido de fútbol como sistema, ¿cuál sería el objetivo? Y acá es donde muchos se confunden. ¿Sí? Pues muchos me dicen, el objetivo es ganar el partido. No, ese no es el objetivo del partido. Ese es el objetivo de alguno de los equipos, ¿sí? Pero no del partido. ¿Cuál es el objetivo del partido en sí? El objetivo del partido en sí posiblemente sea brindar entretenimiento, ¿sí? Sea distraer, ganar dinero si quieren, pongan lo que quieran, pero el objetivo del partido definitivamente no es ganar el partido, ¿sí? Ese es el objetivo de algún otro sistema, no del partido en sí. Y si nos ponemos en el partido como algo que sirve para entretener o algo que sirve para ganar dinero, ¿sí? Los equipos están colaborando, no están compitiendo, ¿sí? Porque si alguno de los equipos se negara a colaborar en ese objetivo, el partido desaparecería, ¿sí? Está bien, por eso también hay un reglamento. ¿Por qué el partido de fútbol tiene un reglamento? Tiene un reglamento para evitar que sea injusto el partido, porque si es injusto ya no divierte, y si no divierte tampoco genera dinero, ¿tá? Entonces después no le gusta a nadie y el partido no sirve, ¿está bien? Entonces, esto es importante que se vea, ¿sí? En los sistemas las entidades cooperan para lograr el objetivo. Y si lo piensan, prácticamente cualquier cosa que se les ocurra entra en la definición de sistema. Casi todo lo que piensen, cualquier cosa que se les ocurra, y entra a la definición de sistema. ¿Sí? Por ejemplo, el cuerpo de ustedes es un sistema, la ciudad es un sistema, el país es un sistema, la universidad es un sistema, ¿sí? Las materias son sistemas, cada una, ¿sí? O sea, en realidad, prácticamente todo lo que se les ocurra, ¿sí? Todo lo que se les ocurra, entra en la definición de sistemas. Así que es amplio el terreno donde trabaja el ingeniero de sistemas, ¿sí? Puede trabajar en cualquier lado, vamos a decir, porque todo conforma sistemas, ¿sí? ¿Qué hace el ingeniero de sistemas? Estudia los sistemas, naturales o artificiales. Los sistemas naturales son cosas que están presentes en la naturaleza. Los sistemas artificiales son cosas creadas por el hombre, ¿sí? Por el ser humano en general, ¿sí? ¿Y qué hace el ingeniero de sistemas? Estudia los sistemas y busca una manera de hacer que esos sistemas funcionen de manera más eficiente y más eficaz. Esa es la visión más grande de todas. Y una de las herramientas más potentes que tenemos hoy para lograr ese objetivo es la informática. Y por eso en su carrera ustedes van a estudiar mucha informática. Se van a concentrar la mayor parte de tiempo y energía en el estudio de la informática. ¿Por qué? Porque es la herramienta más importante que tenemos hoy para hacer que un sistema funcione de manera más eficiente y más eficaz. ¿Por qué? ¿Por qué la informática hace que un sistema funcione de manera más eficiente y más eficaz? Porque la informática permite optimizar el manejo de información, ¿sí? Que es, vamos a decir, el núcleo a partir del cual se concreta esa colaboración entre las entidades de las que hablábamos hoy. Entonces, la aplicación de soluciones informáticas suele mejorar de una forma o de otra el funcionamiento de un sistema. Cuando hablamos de un sistema y una empresa, por ejemplo, vamos a ver una empresa mediana, y por ahí mi ejemplo ya es extemporáneo porque ya no existe, pero llegamos a una empresa donde no hay computadoras, ¿sí? Y están todos trabajando con cuadernos, papel y lápiz, ¿sí? Y si incorporáramos alguna solución informática en esa empresa, aceleraríamos la comunicación, haríamos más eficiente la comunicación entre los distintos componentes, de los distintos departamentos de la empresa, y haremos que la empresa funcione más rápido. ¿Está bien? Un poquito menos extemporáneo es llegar a una empresa donde ya tienen un sistema informático, pero anda tan mal el sistema informático que en vez de ayudarles los joroba, ¿sí? Los hace andar más despacio. Eso sí es más real y lo he visto en muchos lugares, ¿sí? Y bueno, y ahí también hay que intervenir.
¿Está bien? ¿Por qué? Porque no es solamente aplicar la informática, es aplicar la informática bien, ¿sí? Cosa que muchas veces nos olvidamos, ¿sí? Aplicar la informática donde no se debe aplicar la informática es malo. Igual de malo que no aplicar la informática en absoluto, o a veces peor. Entonces, por eso es importante estudiarla desde la perspectiva de sistemas a la informática. Hay otras ingenierías que son en informática específicamente, donde no se cubre todo este aspecto. No por lo menos desde lo etimológico, porque después los nombres terminan siendo nombres y las carreras son todas parecidas, ¿sí? Pero desde lo etimológico, sistemas es más grande que informática, ¿sí? Sistemas es más general. ¿Está bien? Estudiar un sistema y ver que muchas veces conviene aplicar una solución informática, y es así, y aplicarla bien, es un buen objetivo para un ingeniero de sistemas. ¿Ah? Bueno, ¿y qué será la informática entonces? Evidentemente tiene que ver con la información, sí, la palabra te lo está diciendo, ¿no? Una definición concisa de informática podría ser disciplina que estudia el procesamiento automatizado de información. ¿Ah? Y ahí hay 3 palabras: procesamiento automatizado de información. Procesar quiere decir modificar, alterar, trabajar, ¿sí? La idea de proceso está relacionada con la idea de trabajo. O sea, yo altero o modifico algo o lo mejoro consumiendo energía para eso, ¿sí? Eso es procesar. O sea que lo que se procesa es información, o sea que se trabaja con la información, se altera la información. ¿De qué manera? Y se la almacena, se la transmite, se la estudia, ¿sí? Se la analiza, se la reordena. Bueno, se pueden hacer muchas cosas con la información, ¿sí? Bueno, eso es procesar la información. Pero además está la palabra automatizado, que es importante. Automatizado quiere decir con poca o mínima intervención consciente. ¿Qué quiere decir eso? Que no se necesite que haya una persona ahí todo el tiempo atenta para que las cosas pasen, sino que las cosas puedan pasar sin la necesidad de que haya eso. Las formas de automatismo lo que hacen es que la información pueda ser procesada de manera automática, ¿sí? Sin que haya una persona que esté atenta todo el tiempo a eso. Mínima o nula. ¿Por qué? Porque a veces es imposible llevarlo a 0 todo el tiempo, ¿sí? O sea, si fuera posible todo el tiempo, ¿sí?, hacerlo automático y que no se necesita de una persona, entonces que las máquinas hagan todo y nosotros nos vamos todos a casa y listo. ¿Ah? Eso no funciona así. O sea, siempre va a haber partes, siempre va a haber actividades que requieren conciencia, ¿sí?, que una máquina no puede hacer. Porque seguramente ustedes a esta altura ya lo saben todos, pero las máquinas no piensan, ¿sí? A pesar de que hay una disciplina que se llama inteligencia artificial, ¿sí?, la inteligencia de la computadora es una inteligencia mecánica, ¿sí? La computadora no piensa. ¿Está bien? La computadora resuelve problemas, pero no piensa. La computadora puede encontrar la solución a un problema buscando en un espacio de soluciones, pero no piensa, ¿sí? No se da cuenta de las cosas, ¿sí? Y lo lamento por Terminator, pero eso está muy difícil que pase, ¿sí? Las computadoras no piensan, ¿sí? Las computadoras resuelven mecánicamente problemas. Después van a estudiar en la carrera cómo se logra eso, pero no piensan, ¿sí? Los que pensamos somos nosotros, ¿está bien? Bueno, hay actividades donde se requiere conciencia, donde siempre se va a requerir conciencia, ¿sí? Por ejemplo, para los trabajos de ingeniería se necesita conciencia. En algún momento hay que tomar una decisión de compromiso y distintos ingenieros van a tomar distintas decisiones en función de su experiencia, en función de su valoración de las ventajas y las desventajas que cada solución puede presentar. O sea que muchas soluciones va a haber, las soluciones no necesariamente hay una que está bien y las demás están mal, ¿sí? Entonces, claramente es un trabajo para una persona y no para una computadora, ¿sí? Le dejamos a las computadoras aquellas tareas donde se puede eliminar la conciencia y se pueden trabajar de manera automática. Es decir, donde podemos llegar a escribir un algoritmo que resuelva un problema, ¿sí? o que haga una tarea y nosotros no tenemos que estar ahí encima para que lo haga, ¿sí? Entonces, procesamiento automatizado de información es eso, es la disciplina
que puede llegar a eliminar la intervención consciente allí donde se puede eliminar, y hacer que las cosas sean más eficientes por eso. No necesita ocupar a una persona en algo donde no se necesita a una persona, ¿sí? Bien hasta acá. La palabra información es otra palabra en la que por ahí hay que detenerse, ¿sí? Información, que es con lo que vamos a trabajar siempre, tenemos que definir lo que es, ¿sí? Y una forma sencilla de definir información es datos con semántica. Datos con semántica. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un dato y que además sabemos lo que quiere decir. Si tenemos un dato y sabemos lo que quiere decir, entonces estamos frente a información. Si tenemos un dato y no sabemos qué quiere decir, entonces no es información. Obviamente la definición de información es relativa a quien lo está mirando. Una cosa que para una persona es dato, para otra puede ser información. ¿En qué varía ahí en el contexto? En la preparación que tiene la persona para interpretar el dato. Si la persona está preparada para interpretar el dato, entonces para esa persona es información. Para la persona que no está preparada para interpretar el dato, entonces eso es dato y nada más. Y entonces nos quedamos con el dato. ¿Qué es el dato? El dato es una unidad básica y muy importante. La podemos definir como una certeza. Un dato es una certeza, es algo que sabemos, un dato. ¿Sí? Cuando vemos el número 5 dibujado en la pared, sabemos que no es ni 6 ni 4, sabemos que es 5. ¿Bien? Si no sabemos qué quiere decir el 5, entonces es dato nada más. Si sabemos a qué se refiere el 5, entonces es información. Pero de todas maneras es dato. ¿Por qué? Porque ¿qué sabemos a ciencia cierta? Que no es ni 6 ni 4, es 5. ¿Sí? La mente funciona distinto, y ustedes pueden hacer un experimento sencillo para darse cuenta. La mente funciona muy distinto en presencia del dato que en ausencia del dato. Ustedes se despiertan a la mañana, ¿sí? Tienen la ventana del cuarto cerrada, las persianas cerradas, o sea que no saben si amaneció o no amaneció, no saben si hace frío, si hace calor, no saben cómo estará afuera, no saben si estará lloviendo o si será un día de sol, ¿sí? No saben nada de eso. Y lo primero que hacen cuando se despiertan es empezar a pensar en posibilidades. Bueno, si está lindo voy a salir a caminar, si está feo me voy a quedar adentro a mirar una película. ¿Sí? Y son todas posibilidades. La mente trabaja en el mundo de las posibilidades. ¿Cuándo se termina eso? En el mismo momento en que abren la ventana. ¿Sí? Una vez que abren la ventana y descubren que el día está soleado, listo. Todas las posibilidades que tenían que ver con la lluvia las anulan. ¿Sí? Y aplican las posibilidades que habían planeado para el día soleado. Entonces, fíjense que el dato es muy importante por eso. Porque la mente trabaja distinto cuando hay dato que cuando no hay dato. ¿Sí? Y aprender a trabajar con la ausencia de datos también es un trabajo muy importante que tenemos que hacer. Bien, muy bien. Entonces, esto es lo importante. Esto es lo más, digamos, lo más central que hay que pensar del ingeniero de sistemas. El ingeniero de sistemas va a estudiar sistemas y va a aplicar soluciones a esos sistemas que hagan que funcionen de manera más eficiente o más eficaz. Eso es muy general. ¿Qué son esos sistemas? Organizaciones, empresas. ¿Sí? Esos sistemas pueden ser redes de comunicación. En muchos lugares va a haber lugar donde un ingeniero de sistemas puede ayudar para que algo ande mejor. No todo es necesariamente informática, pero la mayor parte del tiempo vamos a estar trabajando en soluciones informáticas porque es lo que la tecnología hoy nos da para trabajar, para resolver este tipo de problemas. ¿Sí? La informática tiene dos bases, la base científica y la base tecnológica. La base científica es la que provee el conocimiento. ¿Sí? Hoy les decía que la ciencia lo que hace es buscar la verdad. Busca la verdad siguiendo un método específico. ¿Sí? Hay muchas maneras de buscar la verdad. La ciencia, lo que se llama el método científico es una de las formas aceptadas modernas de buscar la verdad, que tiene esta característica importante de ser repetible y consensuado.
¿sí? Que es algo que otros métodos no tienen, lo cual no le quita validez a los otros métodos, pero sí le da valor a este método en el sentido de que se puede consensuar una verdad, ¿sí? No queda en una cuestión de opiniones de alguien o en una cuestión de fe, de que tengo que creer que algo es como es. No, en la ciencia no, en la ciencia siempre se puede probar, siempre se puede repetir el experimento, siempre se puede llegar a la misma conclusión que llegó otro antes, ¿sí? Eso es lo que hace, esa es la característica más importante del método científico, ¿sí? Y la base tecnológica es, la tecnología es la aplicación, ¿sí? Del conocimiento para mejorar la calidad de vida. ¿Ah? Entre las bases científicas, entre las patas científicas de la informática tenemos fundamentalmente la ciencia de la computación, ¿sí? Que a su vez es hija de la matemática. ¿Ah? Y acá apareció la matemática, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene la informática? Bueno, el lado científico viene fuertemente de ahí, de la ciencia de la computación y de la matemática, ¿sí? La ciencia de la computación es una ciencia que estudia la forma, ¿sí? La complejidad o la forma con la que se pueden hacer determinadas tareas, ¿sí? Bueno, ya lo van a estudiar en la materia, en las materias de la carrera, ¿no? Pero si yo les tiro un problema, ¿sí? Si yo le tiro un problema a la ciencia de la computación básicamente tiene un método para decirme cuánto va a tardar una computadora para resolverme ese problema, ¿sí? Y eso es todo matemática. O sea, cuánto puede tardar una computadora en resolver un problema se puede determinar matemáticamente, ¿sí? La ciencia de la computación se dedica a eso. Se dedica a estudiar que existen problemas, ¿sí? Para los cuales una computadora funciona muy bien y resuelve los problemas muy rápido, y hay otros problemas donde la complejidad del problema hace que una computadora tarde siglos y no pueda encontrar la solución, ¿sí? Bueno, eso lo van a estudiar más adelante. Por el lado tecnológico, la informática heredó de la cibernética, es una de las más importantes, ¿sí? Una maquinita que se llama computadora. Fíjense que hace, ¿cuánto? 40 minutos que estamos hablando, 30 minutos, y recién ahora menciono la computadora, ¿no? La computadora fue heredada de ahí, de la cibernética, ¿sí? Y en la computadora también hay un montón de conocimiento que viene de la física y de la química. O sea, para que funcione una computadora, ¿sí? Adentro hay fenómenos físicos, hay fenómenos químicos, ¿sí? De los dos hay. Y la computadora es una máquina que puede procesar instrucciones. O sea, es una máquina que puede llevar al plano material, ¿sí? Una secuencia de instrucciones que uno maneja en el plano de las ideas, ¿sí? Y ahí es donde viene la distinción entre software y hardware, que calculo que la mayoría de ustedes ya conoce, ¿sí? El hardware es una secuencia de instrucciones. El software es una secuencia de instrucciones, ¿sí? ¿Dónde está el software? Y esto es importante que lo vean también, el software, ¿dónde está? ¿Sí? Yo no puedo decir, acá está el software y mostrárselos así en la mano. ¿Por qué? Porque es algo que no tiene existencia material. ¿Sí? Lo que tenemos nosotros son representaciones materiales del software, pero no, el software en sí no tiene existencia material. Y esto es muy importante. El conocer que las leyes del software son distintas que las leyes de la materia es algo que es básico para entender por qué determinadas cosas son como son. ¿Sí? El ejemplo que damos siempre, vamos a construir una casa, tenemos que comprar materiales, tenemos que contratar gente para que levante la casa, ¿sí? Tenemos que contratar a un arquitecto para que la diseñe, ¿sí? Bueno, una vez que está diseñada, compramos los materiales, levantamos la casa, ¿sí? ¿Podemos reusar el diseño? Sí, pero si queremos hacer otra casa tenemos que empezar de vuelta, ¿sí? O sea, tenemos que volver a contratar, comprar materiales, tenemos que volver a contratar a la gente para levantar la casa, ¿sí? Una casa, un esfuerzo, 2 casas, 2 esfuerzos, 3 casas, 3 esfuerzos, ¿tá?
En software, lo mismo. ¿Cómo se hace en software? ¿Sí? Yo tengo que contratar al arquitecto para diseñar la casa. Tengo que diseñar la primera casa y es un esfuerzo. ¿Está bien? La segunda casa es copio casa, pego casa. ¿Sí? Y ahora tengo 2 casas. Un esfuerzo, 2 casas. Un esfuerzo y un poquito, 2 casas. ¿Sí? Un esfuerzo y otro poquito, copio y pego de nuevo, tengo 4 casas. ¿Sí? Un poquito más y tengo una manzana. ¿Tá? Copio y pego manzana unas cuantas veces y ya tengo una ciudad. ¿Sí? Copio y pego ciudad unas cuantas veces y tengo un país. Y copio y pego unas cuantas veces unos países y tengo un planeta entero. ¿Sí? Fíjense cómo las leyes son distintas. ¿Sí? Las leyes con las que opera el software no son las leyes con las que opera la materia. Y acá es donde viene el segundo punto del que les quería hablar. ¿Sí? ¿A dónde nace el software? ¿Sí? ¿Dónde comienza su existencia el software? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Sí? Si es algo que no tiene existencia material, que lo único que podemos ver son representaciones del software. Por ejemplo, un programa escrito en un papel o un programa escrito en una máquina, en un archivo. ¿Sí? O pueden sentir que está ahí porque lo ejecutan y funciona, entonces se dan cuenta que está ahí. ¿Sí? Pero ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Y dónde nace? Es lo más importante. ¿Sí? Y la respuesta a esa pregunta es: el software nace adentro de la cabeza de quien lo crea. ¿Ah? Ahí es donde nace. ¿Sí? El software comienza a existir en el mundo de las ideas. Y para poder tener la cabeza preparada, ¿sí? Hay que desarrollar una disciplina, hay que desarrollar una habilidad en nuestro cerebro. ¿Sí? Esa habilidad en nuestro cerebro se llama pensamiento abstracto. ¿Sí? Es la posibilidad de, por ejemplo, cerrar los ojos, imaginarnos algo y darle forma en nuestra cabeza, sin necesidad de verlo en ningún lado. ¿Está bien? Cerrar los ojos e imaginarse algo. Y darle forma. ¿Sí? Una vez que está en nuestra cabeza, después lo podemos bajar a lo material. Después podemos hacer un dibujo, después podemos escribir algo, después podemos, o sea, hacer alguna obra de arte, o podemos escribir un pedazo de código, ¿está bien? A partir de lo que nos imaginamos. ¿Sí? ¿Pero dónde nació? ¿Sí? Porque el código que está escrito en el papel ya es código muerto. ¿Sí? Eso estuvo vivo cuando nos lo imaginamos. ¿Y dónde estaba cuando estaba vivo? Adentro de nuestra cabeza. En particular en la matriz de pensamiento abstracto. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que son más difíciles para ustedes en el primer año de la carrera y por la que hay tanto esfuerzo que tienen que hacer, es porque ustedes tienen en los primeros 2 años que desarrollar su matriz de pensamiento abstracto. ¿Sí? Hoy hay muchas formas de programar. Hoy venden formas de programar en todos lados. Pueden tomar un curso de 3 meses por internet y salen programando. ¿Sí? Pero lamentablemente a lo que le llaman programar es a copiar y pegar código de Stack Overflow. ¿Sí? Eso es programar. Y eso no es programar. ¿Sí? Eso es combinar unas cuantas piezas y probar hasta que funcione. ¿Ah? Programar es al revés. Programar es cuando ustedes pueden imaginarse la cosa funcionando y después escriben ustedes el código de cero. Eso es programar. ¿Ah? Cuando ustedes se imaginan algo funcionando y después escriben el código que hace eso que ustedes se imaginaron, ahí están programando en serio. Y para poder programar necesitan esta matriz de pensamiento abstracto. Para poder programar en serio, vamos a decir. ¿Ah? Porque es cierto, hoy les van a vender que programar es fácil, que programar es rápido, pero las técnicas que se utilizan no son programación, son técnicas de replicación, de prueba y error, ¿sí? Pero la prueba y error funciona o está bien cuando no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Cuando sabemos lo que estamos haciendo no tenemos que usar prueba y error. ¿Está bien? Guardémonos la prueba y error para el día en que nos encontramos con algo que no entendemos, ¿sí? Que tenemos que probar porque no entendemos. Pero antes de eso, lo que sí entendemos lo tenemos que hacer entendiendo, no probando. ¿Sí? Entonces, desarrollar la matriz de pensamiento abstracto requiere activar ciertas neuronas y ciertas conexiones entre las neuronas en nuestro cerebro.
Y adivinen cuál es la técnica más antigua, efectiva, eficiente y eficaz que existe para hacer eso. Adivinen cuál es. Y sí, matemática, chicos. Matemática. Teoremas, demostrar teoremas, conectar ideas, ¿sí? Y por eso la carrera nuestra, igual que muchas otras, empieza así. ¿Ah? Mucha matemática, muchas cuentas. No solamente porque algunas de esas herramientas nos van a servir, otras no van a servir para nada. Pero no importa que nos sirvan, porque en realidad lo que están haciendo para nosotros es entrenarnos. Lo que están haciendo para nosotros es preparar la cabeza, ¿sí? Cuando ustedes lleven un cierto recorrido hecho, y si alguno de ustedes ya ha estado programando antes, ya tiene algún recorrido hecho, van a ver que empiezan a ver un pedazo de código y entienden lo que hace, entienden lo que dice, ¿sí? Una persona que no tiene entrenada la matriz de pensamiento abstracto ve un pedazo de código y es como si estuviera escrito en arameo antiguo, ¿sí? Ve unos cuantos jeroglíficos ahí que no significan nada. Está muy bien ejemplificado en la película Matrix, cuando el operador de la computadora decía que veía una rubia caminando en las rayas verdes que caían, ¿no? ¿Sí? Una persona que lee código puede ver cosas en el código que una persona que no tiene esa matriz de pensamiento abstracto no puede ver, ¿sí? Entonces, llegamos a lo que quería decirles. Estudiar matemática tiene dos cuestiones. Una es que tengan algunas herramientas, porque las herramientas matemáticas son muy importantes. ¿Qué sé yo? Herramientas como los logaritmos o las funciones trigonométricas las van a utilizar, seguro, ¿sí? Otras cosas más raras como los teoremas, algunos teoremas raros que prueban ahí en análisis 1, bueno, no las van a usar tanto, pero en definitiva son un entrenamiento para su mente, ¿sí? O sea, aprender a hacer eso es desarrollar la matriz de pensamiento abstracto. Entonces, tengan en cuenta cuando van a resolver ejercicios de matemática que eso es lo que están haciendo. Se están entrenando, están haciendo un entrenamiento. Y cuando ustedes se están entrenando, como cuando van al gimnasio, ¿sí? Van al gimnasio a levantar pesas, ¿está bien? No van a levantar pesas porque sea divertido levantar pesas, ni van a levantar la pesa 2 veces y decir, ya entendí cómo se hace, no lo hago más, ¿sí? Ninguna de las dos cosas tiene sentido. No, van a levantar las pesas porque tienen un objetivo. El objetivo es desarrollar, en este caso, tonificar un músculo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, voy a demostrar teoremas. No voy a resolver el primer ejercicio y como ya lo entendí, lo dejo. ¿Sí? Tampoco voy a quejar de que es aburrido. Bueno, sí se pueden quejar si quieren, pero es una queja lamentablemente vana, ¿no? Lo que tienen que acordarse es que lo que están haciendo es entrenar el cerebro. Otra prueba que tienen de esto que les digo es que después de estar 1 hora renegando con algún ejercicio de esos, ¿sí? Fíjense cómo se sienten. ¿Sí? 2 características típicas que salen de eso es que se sienten cansados y con hambre. ¿Tá? ¿Por qué cansados y por qué con hambre? Cansados porque literalmente están remodelando su cerebro, ¿sí? Están estableciendo conexiones nuevas en su cabeza, ¿sí? O sea, neuronas se están conectando de una manera nueva. ¿Sí? Y con hambre, porque obviamente hacer eso consume un montón de energía. ¿Sí? Tengan cuidado de no comer todo el tiempo comida de mala calidad, ¿sí? Azúcares, panes, harinas, ¿sí? Coman bien, ¿sí? Porque si no se van a intoxicar. ¿Ah? Y obviamente coman, no van a andar a bebidas energéticas y esas porquerías. ¿Sí? Pero bueno, todos lo hemos tenido que pasar. ¿Sí? Lo importante es que tengan la voluntad de ustedes a favor. ¿Sí? Yo quiero programar, bueno, si querés programar bien, si no querés copiar y pegar código de otro y querés hacer tus propios programas, entonces está bueno que pases por la ejercitación esa. Y entender la física y la química te va a ayudar a entender cómo funciona la computadora, que también es muy importante. Si uno programa una caja negra que no sabe qué tiene adentro, uno nunca va a poder programar bien, porque nunca la va a terminar de entender. Y es difícil programar algo que no se entiende. ¿Sí? Entonces, entender un poquito de física y de química les va a ayudar a entender, ¿sí? Cómo funciona esa caja negra por dentro. En los primeros años de la carrera, en distintas materias, vamos a ir viendo las partes de la computadora y vamos a ir viendo cómo funciona.
la idea es que terminen entendiendo cómo funciona, ¿sí? La idea es que puedan, de alguna manera, entender el equipo con el que van a trabajar. Y después van a poder escribir mejores programas, ¿sí? Si es que lo que les gusta es programar, ¿tá? Porque, como les dije, sistema es mucho más amplio que programar solamente, ¿sí? Pero me parto de programar porque muchos arrancan la carrera pensando que les gusta programar, ¿sí? Bueno, por eso hago la mención de la programación, pero no es lo único que se puede hacer acá, ¿tá? Muy bien. Y entonces, ¿qué hace un ingeniero de sistemas después que se recibe? Y acá hay otra cosa importante que les quiero comentar. Ustedes van a estudiar, ¿sí? La carrera universitaria, sobre todo la ingeniería, ¿sí? Es una carrera que no tiene mucha, tiene más que antes ahora, pero no tiene tanta práctica de campo, ¿sí? O sea, ustedes no hacen tanta experiencia durante su carrera. Ahora hay más, porque con el tema de las prácticas profesionales y todo ha mejorado un poquito. Pero típicamente la carrera de ingeniería, cuando ustedes se reciben de ingenieros, ¿sí? Ustedes están listos para empezar a aprender ingeniería, ¿tá? ¿Sí? Muchos se confunden con eso. Una forma de acelerar ese camino es que ustedes vayan haciendo una experiencia en paralelo con su carrera, ¿tá? Y eso les va a ocurrir a prácticamente todos, sobre todo en sistemas, porque hay mucha demanda, ¿sí? Ya cuando estén en segundo año van a empezar a recibir ofertas de trabajo, de una cosa o de otra, ¿sí? En sistemas hay muchísima demanda, y los agarran muy jovencitos ya para trabajar. ¿Está mal que trabajen? No, por supuesto que no. Está muy bien que trabajen porque el trabajar les va a dar la experiencia, ¿sí? La carrera les da la forma de aprender. Y la experiencia es lo que les va a hacer aprender en serio, ¿sí? Y no hay vuelta que darle. Y buenos ingenieros van a ser cuando tengan las dos cosas, la forma y la experiencia. Y antes no, ¿tá? Entonces, si ustedes empiezan a trabajar antes de recibirse, eso no tiene nada de malo. Yo les diría que hasta es bueno. Pero tengan cuidado, tengan mucho cuidado de no sacrificar una cosa con la otra, ¿sí? O sea, de que el trabajo no se ponga encima de la carrera, por ejemplo. Porque es una decisión que ustedes están tomando a los 20 y que va a impactar en ustedes a los 40. ¿Sí? Sí, o sea, la mayoría de ustedes tienen entre 20 y 30 años. ¿Sí? Capaz que alguno tiene menos de 20 años. ¿Sí? Bueno, están en una etapa de la vida, los que están en esa edad, ¿no? Están en una etapa de la vida en la cual es óptimo que ustedes estudien, ¿sí? Siempre que sus condiciones sociales, económicas se los permitan, es lo ideal, que estudien, ¿sí? Y que le dediquen la energía y el tiempo a eso. Porque cuando uno avanza en la vida, después se cierran unas ventanas, se abren otras, ¿sí? La mente empieza a ocuparse de otras cuestiones. Si ustedes forman una familia, en un momento forman pareja, ¿sí? Tienen hijos, ya la mente empieza a funcionar en otra frecuencia. Y no es que sea más difícil estudiar, no es que no se pueda estudiar, pero se pone un poco más difícil, ¿sí? Si están en una situación así, y probablemente tengan que ir un poco más despacio en la carrera, pero no significa que no la puedan hacer. Significa que van a tener que ser más perseverantes, ¿sí? Tengo una compañera que empezó a estudiar conmigo y que tardó casi 20 años en recibirse. Y es un monumento a la perseverancia, ¿sí? O sea, lo fue haciendo despacito y la cumplió la carrera. Tardó 20 años, ¿sí? Pero la cumplió la carrera, ¿sí? Bueno, entre un extremo y el otro hay un montón de matices intermedios, ¿bien? Y el consejo práctico es este: si están en la edad para estudiar y no tienen otras preocupaciones que les llenen la cabeza, ¿sí? Porque están en el momento justo para estudiar, dedíquense a estudiar, que es para lo que están ahora dedicados, ¿sí? Aprovechenlo porque la vida después no perdona, o sea, ustedes van a cambiar de etapa en la vida y después es más difícil, ¿sí? Entonces es mejor que lo aprovechen ahora, ¿tá? Si ustedes sacrifican, ¿sí? Empiezan a trabajar y les pagan bien y la cultura dice que el título no importa porque al final te pagan lo mismo si tenés título, si no tenés título, y bueno, como suele pasar,
ustedes terminan diciendo, bueno, ¿para qué voy a gastar tanta energía en la carrera? Me quedo con lo que tengo y listo. Eso a los 20 años no los va a perjudicar, pero después a los 40 sí los va a perjudicar. ¿Por qué? Y porque el cuerpo humano tiene ciclos, ¿sí? Y su máxima fortaleza está entre los 20 y los 30, ¿sí? Hasta los 40, después empieza a caer. Inevitablemente empieza a decaer la fuerza, ¿sí? Son unos monstruos ahora, pueden programar y producir muchísimo por día porque son jóvenes, porque son fuertes, porque son sanos. Y eso es valorado por las empresas, por todos, ¿sí? Entonces, obviamente que les van a pagar bien y los van a tener contentos, ¿sí? Pero un empresario que está pensando en ustedes jamás los va a incentivar a dejar la carrera, sino todo lo contrario, ¿sí? Los va a incentivar a que sigan estudiando, ¿sí? Porque esa es la herramienta que tienen para después. Cuando la fuerza empieza a decaer, cuando la energía de la juventud empieza a caer, lo que queda es la experiencia, ¿está bien? Y la carrera, una de las cosas más importantes que les da, es un método para capitalizar esa experiencia, ¿sí? Por eso es importante el título. No tanto el papel, sino haber recorrido toda la carrera, ¿sí? Eso es lo más importante. El papel es un papel, pero haber recorrido la carrera, haber desarrollado el método, sí es muy importante, ¿sí? Con el método, ustedes después tienen una forma de capitalizar mejor la experiencia que hagan en la vida. Y eso a ustedes les va a abrir un montón de puertas en la parte más avanzada de su vida profesional, de los 40 para arriba. Entonces, tengan cuidado de no estar hipotecando su futuro cuando tomen una decisión respecto del trabajo y de la carrera, ¿sí? Trabajar, buenísimo, trabajen. Es lo mejor que pueden hacer. Ingenieros buenos van a ser cuando tengan la carrera y la experiencia, las dos cosas. Así que si empiezan antes, mejor. Pero tengan cuidado de no sacrificar una cosa por la otra. Ese es el único cuidado que tienen que tener en ese aspecto. Muy bien, y dicho todo esto, se recibieron. ¿Y ahora a qué se van a dedicar o qué pueden hacer? Bueno, los trabajos más clásicos de los ingenieros de sistema están en cualquier punto del ciclo de desarrollo y de vida de un software. ¿Sí? Ya van a estudiar ustedes cómo es la vida de un software, cómo nace, cómo vive, ¿sí? Cómo madura, cómo envejece y también cómo deja de existir un software, ¿sí? Hay materias para eso, bueno, ya lo van a estudiar. Bueno, en cualquier punto de ese ciclo de vida de un software ustedes pueden trabajar, ¿sí? Pueden trabajar desde el primer momento, que es cuando se hace el análisis para ver qué es lo que hace falta y se trata de descubrir cuáles son los problemas que hay y cuáles son las necesidades y qué software podría cubrir esa necesidad, o sea, hay que crear un software nuevo para cubrir esa necesidad. Lo que se llama el análisis de requerimientos, la primera etapa del ciclo de software, ¿sí? Pueden trabajar desde ahí hasta todos los pasos posteriores, que implican analizar el problema, que implican buscar una solución, que implica proponer una plataforma, ¿sí? Que implica programar, que implica probar, que implica desplegar y todas las cuestiones que tienen que ver con los despliegues, ¿sí? Ustedes imagínense que vamos a crear un software para una empresa y vamos y le decimos a la empresa, bueno, ahora paguen todo que les vamos a instalar el software, así mañana arrancan con el software. ¿Sí? Eso no lo van a poder hacer nunca en ningún lado, ¿sí? La empresa está funcionando y no puede dejar de andar. O sea que el software de ustedes tiene que entrar a la empresa con la empresa andando, ¿sí? Entonces eso implica mecanismos de migración y despliegue que también requieren toda una ingeniería que muchas veces es más compleja que la del programa en sí, la del software en sí, ¿está bien? Bueno, pueden trabajar en esa parte que es muy interesante, ¿sí? Pueden trabajar en la parte de las pruebas alfa, pruebas beta, ¿sí? Las pruebas que determinan si el software hace realmente lo que tenía que hacer, si hace lo que el programador entendió que tenía que hacer, pero al final no era lo que tenía que hacer en serio, ¿está bien? Bueno, todas esas cuestiones, ¿sí? Se trabajan en el nivel de pruebas, alfa y beta, ¿está bien? Donde ustedes también pueden trabajar, ¿sí? También se puede trabajar en la reingeniería, en los sistemas que ya están viejitos y que ya no resisten los cambios y que hay que
repensarlos, digamos, hay que volver a hacer la ingeniería. Entonces hay que decidir qué se rehúsa de lo viejo y qué dejamos atrás y cambiamos. Un cambio tecnológico, por ejemplo, un paso de una tecnología a otra, ¿sí? Yo llevo, y 25 años ya de profesión y ya pasé hice dos saltos tecnológicos importantes, ¿sí? Los saltos tecnológicos son algo grande también, cuando se cambia de una tecnología de raíz, de una cosa a otra, ¿sí? También es un desafío muy interesante, ¿sí? Que para los ingenieros de sistemas es lo ideal, ¿sí? ¿Dónde más puede trabajar un ingeniero de sistemas? Bueno, en redes de comunicación, todo lo que tiene que ver con redes, con infraestructuras de comunicación, con transmisión de datos, ¿sí? En ese área, ese área también es todo un área interesante. Software de base, sistemas operativos, bases de datos, servidores de servicios básicos como un servicio web, por ejemplo, un servidor web, un servidor de nombres, ¿sí? Bueno, un montón de áreas muy interesantes donde obviamente hay mucho trabajo para un ingeniero de sistemas, ¿sí? Después, para los que no son no les gusta tanto lo técnico y les gusta más toda la otra área, ¿sí? Hay toda un área que es mucho más política, que es mucho más de trabajar con la gente y no tanto con las máquinas. Hay todo un área para eso en ingeniería de sistemas. Por ejemplo, el que tiene perfil de emprendedor, el que dice yo tengo una idea y quiero hacer que esa idea crear con esa idea una empresa, un negocio, un servicio, ¿sí? Ese perfil de emprendedor, ingeniero de sistemas, tiene las características necesarias como para poder tener ese perfil, ¿sí? Yo conozco varios que han estudiado acá, con perfiles de emprendedor que después han puesto sus negocios y han prosperado por ese lado, ¿sí? Obviamente algunos pueden decidir que les gusta la docencia o la investigación, como me ha pasado a mí, ¿sí? O sea, obviamente un ingeniero de sistemas también puede ser docente, también puede ser investigador. Cuando uno hace investigación en ingeniería de sistemas, también busca nuevas soluciones, combina nuevas soluciones, ¿sí? O sea, se llega hasta la frontera de lo que se ha hecho y se intentan hacer cosas nuevas, ¿sí? Y eso también es muy interesante. Se hace mucha investigación, no solamente investigación general, sino también investigación aplicada, ¿sí? Ingeniero en general se va más a la investigación aplicada que a la investigación general, ¿sí? La investigación general es algo más de científico, ¿está bien? Pero un ingeniero también puede hacer el rol de científico, nadie se lo quita, ¿sí? Y finalmente también se pueden dedicar, sobre todo cuando son más grandes y tienen más experiencia, a la consultoría, ¿sí? Que la consultoría es un trabajo muy interesante donde les hacen preguntas, ustedes las contestan y después les pagan, ¿sí? Mucho. Generalmente se paga bien la consultoría, ¿sí? Cuando ustedes dominan un tema, ¿sí? Y son personas idóneas en ese tema, la gente después les pregunta, ¿y cómo resolverías esto? ¿Y cómo resolverías aquello? Y después les pagan por eso. ¿tá? Así que esa es otra posible salida del ingeniero de sistemas. Así que, bueno, les prometí que no iba a tomarme demasiado tiempo y espero estar cumpliendo. Creo que los 3 ejes importantes se los dije, ¿sí? Así que hacemos el resumen. Vimos lo que era un ingeniero de sistemas desde la etimología, o sea, qué es un ingeniero, qué son los sistemas, ¿sí? Vimos por qué trabajamos con informática los ingenieros de sistemas, vimos por qué tenemos que estudiar matemática y otras cosas que no nos gustan y que no sabemos. En principio nos parece que no nos sirven para nada, pero sí nos sirven, ¿sí? Y vimos también cuáles son las posibilidades, por lo menos las más importantes, porque hay otras que no he mencionado, ¿sí? O que se me han pasado por alto, ¿sí? De qué es lo que puede hacer un ingeniero de sistemas. ¿Sí? Así que creo haber cubierto todos los temas. Si quieren pueden hacerme alguna preguntita, no tengo problema, acá los escucho. ¿Eh? Muchas gracias por escucharme a mí. No, yo quería saber, en cuanto hablaste de los saltos tecnológicos, particularmente en tu caso, que tuviste 2, si se puede contar cuáles serían,
o en un futuro a nosotros cuáles pueden ser los posibles saltos tecnológicos, a pesar de que la tecnología siempre avanza constantemente. Es buena la pregunta. Un salto tecnológico grande es un salto donde se cambia la forma de hacer algo de manera bastante radical, ¿sí? Por ejemplo, se cambia de paradigma. Se pasa de un sistema que guarda la información en archivos a un sistema que guarda la información en un gestor de base de datos, ¿sí? Y cambia mucho, ¿sí? Cuando yo empecé a trabajar había muchos sistemas funcionando en un lenguaje que se llama COBOL, ¿sí? Que es un lenguaje antiguo, ¿sí? De los 60. ¿Sí? Pasamos el año 2000, me acuerdo, el año 2000 fue una prueba enorme porque los compiladores de COBOL guardaban nada más que, calculaban el año con 2 cifras nomás. Bueno, fue una cosa pero muy loca, ¿sí? Y el salto tecnológico fue que se pasó de guardar la información en archivos, ¿sí? En máquinas que procesaban a 16 bits, a bases de datos, a gestores de bases de datos, que ya, digamos, estaban especializados en guardar la información ellos. ¿Sí? Después se pasó a las aplicaciones web, también otro gran salto tecnológico. ¿Sí? O sea, se dejó de usar tanto la aplicación suelta y se empezó a trabajar más con interfaces web. ¿Sí? Fue otro salto grande que se dio. ¿Está bien? Y no solamente eso, no es solamente el cambio, sino también cómo modelar el cambio y hacer que las cosas sigan funcionando mientras se cambia. ¿Sí? Es todo un desafío. ¿Ah? O sea, no es solamente, bueno, vamos a apagar y vamos a conectar el sistema nuevo. Te encontrás con la gente que ya está acostumbrada a hacer una cosa y que tiene resistencia al cambio, que no quiere cambiar, que te dicen, no, si esto anda, ¿por qué? ¿Sí? A veces te dicen esto anda, ¿por qué? Otras veces se dan cuenta de que no va a andar más, ¿sí? De que va a dejar de andar, porque las cosas, el programa hoy funciona y mañana nadie va a cambiar el programa, pero el mundo sí cambia y el programa que hoy sirve, mañana por ahí no sirve más, y entonces todo tiene que estar preparado para modificarse. ¿Sí? Pero bueno, me preguntaste por ejemplos de saltos tecnológicos. El paso de archivos a bases de datos, por ejemplo, es un salto tecnológico. El paso de programas que se instalan, ¿sí? A programas que tienen interfaces web es otro salto tecnológico. El paso de tener guardadas cosas en tus máquinas a tener cosas guardadas en lo que se llama la nube, ¿sí? Que en definitiva es un término de marketing, ¿sí? Lo único que quiere decir es que voy a guardar por internet las cosas en algún servidor que suelo no tener ni la menor idea de dónde está, y eso es un problema, ¿está bien? ¿Sí? Pero bueno, eso sería el paso a guardar las cosas en la nube. Porque sí, porque no. A mí cuando me preguntan muchas veces les digo, ¿estás seguro que querés hacer eso? ¿O lo estás haciendo porque todos lo hacen? ¿Sí? Por ejemplo. Pero bueno, es una Yo de no las... tengo nada en la nube, tengo un disquito aparte y va todo ahí. Bueno, está bien. Mientras lo tengas bien protegido, no hay problema. Creería que sí. ¿Y a futuro a qué podríamos enfrentarnos? Y a futuro, bueno, dicen, yo tengo mis dudas, pero dicen que estamos cerca de tener computadoras cuánticas, ¿sí? Y eso también va a ser un salto tecnológico inmenso. Y qué bueno que están estudiando ingeniería, porque ingeniería les va a permitir a ustedes reusar el conocimiento que ustedes tengan, que ustedes aprendan, si es que les toca en la vida de ustedes enfrentarse a ese salto. ¿Tá? O sea, van a poder aplicar el conocimiento y lo van a poder rediseñar para las nuevas máquinas. ¿Está bien? Yo tengo mis dudas, para mí falta más de lo que dicen, pero bueno, evidentemente en algún momento va a aparecer. ¿Sí? Hace 100 años las computadoras que nosotros manejamos hoy eran cosas de ciencia ficción, ¿sí? Y hoy están en todos lados. ¿Sí? En los años 50 necesitabas una manzana, un galpón del tamaño de una manzana entera, de una hectárea, ¿sí? Para tener una computadora que no tenía ni la cuarta parte del potencial de una calculadora de bolsillo moderna. ¿Sí? Y hoy tenés esto, ¿sí? Y acá tenés 100 a 1000 veces más potencial que en el galpón ese de una hectárea de los años 50. Así que si lo vemos así, bueno, no se sabe. ¿Ah? Pero bueno, es uno de los saltos a los que te podrías enfrentar en tu carrera. ¿Sí? ¿No? ¿Algún otro tiene alguna pregunta? Muy buena pregunta, me gustó tu pregunta, Karina.
Hola Hugo, mucho gusto. ¿Qué tal, Juan? ¿No? Sí. Sí, Juan. No, tengo una duda, me quedé pensando mucho en eso que comentaste del tema de trabajar, que es bueno, trabajar a la par del estudio, y me quedó titilando eso. Tengo un conocido que tuve en el gimnasio, llevaba 9 años de la carrera, me dijo. Y le digo, llegaste al intermedio al menos, ¿no? Le digo, como el título de intermedio. Me dice, no, porque con la correlatividad no le daba, ¿viste? Entonces, ahí me dijo que al estar trabajando se le complicaba para estudiar. Entonces eso, que el tema, lo que vos recalcabas, que es como un equilibrio entre trabajar algunas horas como para que tenga experiencia, pero sin descuidar eso, el estudio, ¿no? Exactamente, ahí está el tema. Ese es el equilibrio delicado que tienen que mantener, ¿sí? Si la empresa o el jefe que ustedes tienen, ¿sí?, los incentiva a que sigan estudiando, les da facilidades para que sigan estudiando, les da flexibilidad horaria para que ustedes puedan estudiar y rendir exámenes, entonces ese jefe, ¿sí?, además de estar pensando en su propia empresa, también está pensando un poco en ustedes, ¿sí? Mientras que otro que no, ¿sí? Si ustedes se encuentran de repente con limitaciones de horario, con limitaciones de tiempo, con limitaciones que no les permiten a ustedes estudiar, ustedes mismos tienen que defender su propio interés personal en ese aspecto. Porque nadie más tiene la obligación de defenderlo por ustedes, ¿sí? Entonces, ¿sí? Sospechen de ese jefe que no les deje tomarse un día para estudiar o que no les deje, o que no les permita reducir el horario en épocas de exámenes ¿sí?, o lo que sea que les dificulte el avance en la carrera. Y uno de los enemigos más grandes y peligrosos es ese, es vamos a decir, el diablito que les dice, si plata voy a ganar igual, ¿para qué voy a seguir estudiando? ¿Sí? Y recuerden que es una decisión que toman ahora, pero que impactan ustedes en el futuro, así que piénsenlo 2 veces. Tomar el camino corto, bueno, se sabe, hay fábulas sobre eso, ¿no? Tomar el camino corto no parece bueno hoy, pero después muestra el problema. ¿Eh? Así que sí, con cuidado el trabajo, ¿sí? A mí me parece muy bien que trabajen, así van ganando experiencia, pero con cuidado de que no les dificulte la carrera. Siempre trabajos con flexibilidad horaria, trabajos que les den tiempo para estudiar, para rendir. Si tienen que ir un poquito más despacio, no es un crimen. Se sabe que esta carrera nominalmente es de 5 años y muy poco la terminan en ese tiempo, ¿sí? Se sabe eso, ¿está bien? Pero no es un problema eso, no es tan grave, ¿sí? Siempre y cuando ustedes perseveren. ¿Está bien? O sea, el tema es la perseverancia, de llegar al final. ¿Está bien? Si llegan al final, está bien. ¿Sí? Si ustedes tienen una vida compleja, una situación socioeconómica compleja, ¿sí? Y bueno, por ahí no la pueden hacer en 5 años. Y por más que quisieran, no podrían, de ninguna manera, no hay forma física. Entonces, si tienen que tardar 7, 8 o 10 años, y tómense los 7, 8 o 10 años, háganlo más despacito, vayan más tranquilos. ¿Sí? La carrera permite eso, ¿está bien? Y no es tan terrible, no es un problema. No es algo para condenarse, que decir, bueno, tardo un poco más. No, tardo un poco más porque tengo hijos, tardo un poco más porque tengo que trabajar, porque no tengo cómo sostenerme, o tardo un poco más por la razón que sea que tengan. ¿Sí? No pasa nada. ¿Sí? El tema es, lo difícil es cuando digan, no, la abandoné porque ya está, ¿sí? Ahí donde se van a sentir mal, ¿sí? Mientras sigan, aunque sea una materia por año, como hacía esta compañera mía, y bueno, un día van a terminar, ¿sí? ¿Está bien? Okay. Y en cuanto a esto, relacionándolo con lo que dijo Juan Manuel, vi que hay dentro del plan de estudios hablaba del ciclo de especialización y de un sistema de créditos que tenemos que cumplir los futuros alumnos. ¿Eso no sirve como experiencia? En realidad eso tiene que ver más con la parte alta de la carrera, donde ustedes ya, al principio todas las materias que ustedes hacen son obligatorias, o sea, tienen que hacer las materias porque están en el plan.
Pero después hay una oferta muy grande de materias que son optativas, ¿sí? El ciclo de especialización tiene que ver con las materias optativas, con qué temas les gustan dentro de la ingeniería de sistemas, que es muy amplia, ¿sí? Ustedes ya van a ir eligiendo como un camino, o sea, qué parte de la ingeniería les gusta más, ¿sí? Algunos se dedican más al hardware, otros se dedican más al software, algunos se dedican más a software de base, otros se dedican más a ingeniería de software, ¿sí? O sea, hay como distintas especialidades dentro de la ingeniería y uno va eligiendo. El sistema de especializaciones y de créditos es para eso. Es para decir, bueno, si a mí me gusta el software de base, entonces yo voy a hacer optativas sobre software de base. ¿Está bien? Entonces necesito cierta cantidad de créditos de las materias del área de software de base y después otros créditos de otras materias. Es nada más que es eso. Es como que te da un poquito más de libertad a la parte alta de la carrera respecto de en qué preferís formarte vos. ¿Sí? Pero nada más, no tiene relación con la experiencia. La universidad nunca tuvo como objetivo, ¿sí?, que ustedes formen experiencia. Nosotros en la universidad no podemos y nos cuesta mucho reproducir, ¿sí?, los escenarios del mundo real. Y no es necesario, para eso está el mundo real, ¿sí? Entonces ahí es donde van a tomar la experiencia, en el mundo real. ¿Está bien? Pero lo que hacemos en la universidad es dar las herramientas para que ustedes después puedan asimilar mejor la experiencia que obtienen en el mundo real. ¿Ah? O sea, el objetivo de la universidad es dejarlos preparados para que ustedes se adapten suavemente y rápidamente a cualquier cosa que les toque en el mundo real. ¿Está bien? Que no la sabemos a priori. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Escucho. Yo más que pregunta es consejo. Yo la verdad salí de la secundaria y nunca estudié nada todavía. Es la primera vez que voy a encarar algo así, digamos, como tan grande. Y quería más que todo así como de tu experiencia, ¿qué me puedes aconsejar así sobre, digamos, arrancar a estudiar y, o sea, en sí, cómo encarar las materias y demás? Bueno, es buena la pregunta y me recordaste de algo que no les dije, que es cómo estudiar, ¿sí? Es buena la pregunta, Juan. Vienen de secundaria muchos, y en secundaria era como fácil la cosa, ¿sí? En general era fácil, ¿sí? Acá, bueno, ahora no sé, con el tema de la virtualidad, qué tan fácil es, ¿no? Yo me estoy acordando de mi época, ¿no? Ahora no sé cómo será, pero es buena la pregunta y la respuesta a eso es que el proceso de aprendizaje es un proceso gradual y las materias tienen una duración de 4 meses, ¿sí? Es un cuatrimestre, ¿sí? Son 4 meses de clases. Entonces el consejo más importante que te puedo dar sobre eso es que vayas a las clases, bueno, en este momento virtuales, ¿sí? Que asistas a las clases y que trates de estar conectado con la clase, o sea, de que trates de obtener de la clase aquello que el profe quiere enseñar, el concepto central, ¿sí? Por ejemplo, por tirarte un ejemplo, desde que empezamos a hablar acá, hace una hora casi media, ¿sí?, yo tiré 3 conceptos importantes, ¿sí? Y tiré el concepto de qué era la ingeniería de sistemas, tiré el concepto de por qué había que estudiar matemática y tiré también cuáles eran las posibles salidas profesionales de un ingeniero de sistemas. Entonces, que vos en tu cabeza puedas armar ese resumen y anotarlo en un papel o por lo menos tenerlo en tu cabeza, ¿sí? Bueno, ¿y en esta clase de qué se habló? Bueno, se habló de esto, de esto, de esto y de esto. No esperando entender todo perfecto, porque eso te va a tomar un tiempo, pero por lo menos de haber captado la idea, ¿sí? O sea, si vos estuviste en la clase y pudiste captar la idea, y ya venís bien, ¿sí? Tenés que encarar después la bibliografía o los apuntes o lo que sea que cada cátedra te ofrezca, ¿está bien? Y tenés que intentar resolver los prácticos vos solo, ¿sí? O vos en grupo, si querés. Si trabajan en grupo, yo no tengo problema con que trabajen en equipo. Hay profes que sí, que no les gusta. Yo no tengo problema. Para mí es hasta sano que trabajen en equipo, ¿sí? O sea, que traten de resolverlo entre varios, ¿sí?
El punto es que se vayan turnando los roles. ¿Está bien? En la época en que los grupos eran presenciales, siempre había uno que cebaba mate, ¿sí? Eso no es problema. ¿Está bien? El tema es que no sea siempre el mismo el que ceba el mate, ¿sí? Vayan cambiando el mate de persona, y si hay uno que escribe, que no sea siempre el mismo el que escribe, y si hay uno que es el que piensa, que no sea siempre el mismo el que piensa, ¿sí? Vayan cambiándose los turnos, entonces, váyanse cambiando los roles, ¿tá? Entonces ahí el trabajo en equipo es muy bueno. Tratar de resolverlos en la ejercitación práctica es fundamental, ¿sí? No sentarte en la práctica a esperar a que te la resuelvan, sino tratar de resolverla. En el momento en que te haces la pregunta, en ese momento estás aprendiendo. En ese momento, cuando se está abriendo el espacio en tu red neuronal cerebral para guardar el conocimiento. Que después el profesor o el ayudante venga y te diga cuál era la respuesta, va fantástico. Pero ese es el último paso y no el más importante. Porque de última esa información, si no te la da el profe o el ayudante, la buscas en Google, es lo mismo, ¿sí? No es importante eso. Lo importante era haberte dicho la pregunta y haber abierto el espacio, ¿sí? Porque eso es el aprendizaje en realidad. El aprendizaje es cuando vos te haces las preguntas, ¿sí? No cuando te dan las respuestas. Así que eso, trata de resolver los prácticos por tus medios. Si no entendés algo, preguntá. A usar los recursos que te den, ¿sí? Algunos te dan consulta, otros te dan foros. Bueno, en la época de la virtualidad es complicado esto, pero algunos te dan foros, otros te dan, no sé, correo, WhatsApp o lo que sea que te den. Bueno, lo importante es que tengas preguntas para hacer, ¿sí? Si tenés dudas o preguntas, el hecho de que no tengas preguntas es un problema ya. Quiere decir que te has perdido algo. Si no, alguna pregunta tenés que tener. Y cuando tengas una pregunta, entonces ahí vas y preguntás, ¿sí? Y dale vueltas y vueltas hasta que encuentres la respuesta. Y eso durante todo el cuatrimestre, ¿tá? Cuando llega la época de los exámenes, si hiciste eso durante todo el cuatrimestre, el examen ya no es algo tan difícil. ¿Por qué? Porque te estuviste preparando durante todo el cuatrimestre para el examen, ¿sí? Si colgás todo, si vas a la clase y te metiste y te conectaste y ya está, como te conectaste, cumpliste, ¿sí? En la época de la presencialidad la gente iba, pero alguno iba a la clase y se quedaba mirando las moscas, porque a los 2 minutos que el profesor empezó a hablar, parece que alguien le cambió la configuración, que lo pusieron en chino, y yo ya no entiendo más nada de lo que dice, y bueno, y ya está. Y perdiste 2 horas de tu vida. No es bueno eso. No, tenés que tratar de estar conectado con la clase, ¿sí? O sea, de escuchar la clase, de entender la clase, ¿sí? O sea, tenés que encontrar la manera de mantenerte conectado, ¿sí? Y con esa actitud y siempre resolviendo los prácticos y acordándote de que de última sos vos el responsable, no te persigue nadie acá ni te va a andar nadie encima, cuando llegues a la época de los exámenes no vas a tener grandes dificultades, ¿sí? Te preparás y vas y lo rendís y probablemente te vaya bien. Distinto es si dejas todo colgado y cuando faltan 2 días para el examen querés aprender todo junto. No es lo mismo dedicarle 2 horas por semana, además de las cursadas, ¿no? Y de las actividades, dedicarle un par de horas por semana por materia, ¿sí? Que tratar de dedicarle las 20 horas juntas un día antes del examen, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Y no va a funcionar. ¿Está bien? Si vas por ese camino, te vas a lastimar, vas a sufrir y encima con suerte rajuñás un 4, pero no aprendiste nada. Después de tener que hacer todo de vuelta, ¿sí? No conviene ir por ese camino, ¿sí? Lo mejor es ir aprendiendo de a poco y en el tiempo que corresponde, ¿sí? Muchas veces los conceptos que tenés que aprender no los terminás de madurar hasta bastante tiempo después que terminaste la materia. Eso es normal, ¿sí? Eso no pasa nada. Por eso no se espera que tengas todo 10 en todos los exámenes, ¿sí? Pero porque lo que te falte en el momento del examen lo vas a ir adquiriendo después. ¿Está bien? Lo importante es que llegues a probar bien, ¿sí? Y que vayas estudiando de esa manera. O sea, que le vayas dedicando al estudio el tiempo que necesita el estudio, ¿sí? Durante todo el cuatrimestre, no el día antes del examen. O sea, el objetivo de tu estudio no es el examen. El examen es nada más una prueba de tu estudio, no es tu estudio, ¿sí? Tu estudio es lo que haces vos todos los días, ¿está bien? Y es lo que te va a servir para algo en el futuro. Así que eso es lo más importante. De 10, muchas gracias, Hugo. Muy bien, a vos. Chicos, ¿alguna otra pregunta?
Creo que no, Hugo. Espero que esté bien, Hugo. Estabas complicado. Sí, con COVID, ni más ni menos. No soy ninguna novedad, ¿sí? Hay un montón de gente con COVID, bueno, yo también, estoy desde el domingo con síntomas. Pero no, fue suave, por suerte, ¿sí? El único problema que tengo es que no puedo estar más de 1 hora 20 porque me empiezo a congestionar, ¿viste? Y no puedo hablar más, nada más. Pero después todo bien. Calculo que para la semana que viene habrá pasado.